y buenos días. Y pues vamos a hablar un poquitito de No tengo miedo y algunas otras cosas. Entonces, para empezar con la entrevista, me gustaría que platicaras un poquitito cómo llegas a tu papel, a este papel que además, como vamos a platicar en unos minutos, pues me parece muy vertebral, por decirlo de alguna manera, dentro de la historia. Entonces, cuéntanos un poquitito, Luis, cómo llegaste, cómo te sentiste con, o sea, al conocer este personaje que ibas a interpretar y pues cómo empezaste a construirlo propiamente. Ujú. Es un personaje difícil. Fue un personaje Sí, difícil porque lo que yo sentía momento a momento era que había como mucha incongruencia, ¿no? En sus actos. O sea, definitivamente es un personaje que, digamos que es como poco defendible desde ciertos puntos de vista morales, ¿no? Que es justo donde está el meollo, pues, del asunto de la serie, ¿no? O sea, entre que si somos buenas personas o somos malas personas, ¿qué nos define como tal? En una situación, en una circunstancia como esta. Definitivamente es un personaje, como finalmente descubrí que es un personaje muy común, es un personaje que no nos es nada ajeno ni nada extraño, al contrario, ¿no? O sea, estamos viendo a un hombre en la década de los ochentas, además, estamos hablando de una época que tenía, que respondía socialmente con ciertas estructuras con las que seguimos luchando, ¿no? Con los roles, ¿no? Los roles de la masculinidad, que es lo que la paternidad, ¿no? El ser el proveedor, todas estas cosas, ¿no? Con las que vivíamos y que siguen prevaleciendo, ¿no? Por eso creo que este personaje y estos personajes y esta serie puede dialogar con nuestro tiempo a pesar de que está plantada en 1986. Pero precisamente, ¿no? Es un hombre fallido, ¿no? Él con todas sus mejores intenciones va tomando decisiones medianamente porque también se deja llevar. Es un personaje que se deja llevar mucho, tanto por las circunstancias como por su entorno social. Va tomando decisiones que él piensa dentro de su limitación, que las toma a partir de sus buenas intenciones, pero hace todo en su contra y en contra de los suyos, ¿no? Eso es lo que vemos. Entonces vemos una figura paterna fallida, un hombre pues fallido, ¿no? Digamos, en sus principios, ¿no? En su estructura, a pesar de que no podríamos tacharlo de ser una mala persona. Y creo que ahí es donde está lo que puede ser muy, muy interesante en general de la serie, de todos estos personajes adultos y en particular del personaje de Pino, que es justamente, ¿no? El padre de Miguel, el niño protagonista, que además Aldito lo hizo increíble. eh, y es en quien recae, digamos, directamente la tragedia, ¿no? Pues de los errores que cometen todos estos adultos dentro de este lugar oscuro. Creo que la serie en general trata, tanto para el mundo de los niños como para el mundo de los adultos, de la pérdida de la inocencia, ¿no? Ambos pierden la inocencia, tanto los niños como los adultos pierden su inocencia, ¿no? Hasta este momento vemos personajes que, ay, perdón, vemos personajes que, pues sí, tratan de hacer bien las cosas, ¿no? Pero en este sistema donde hay tanta desigualdad que recae sobre ellos, ¿no? Recayendo sobre ellos, una situación tan cerrada y limitaciones personales, porque creo que no son, y aquí es donde, donde recae lo difícil de este personaje Pino. Para mí fue muy difícil porque yo decía, es que, ¿cómo llego de este lugar a este lugar con él? ¿No? O sea, sin embargo, yo siempre tengo esta ley, digamos, este principio en la actuación en donde no hay nada absolutamente que mi personaje no podría hacer o decir. Se trata de descubrir humanamente qué es lo que te conduce, eh, qué es lo que te conduce en esa sucesión de decisiones que toman los personajes y ahí es donde se revelan las cosas, ¿no? Que pueden ser interesantes. Entonces, haciendo caso a ese principio, ¿no? De que no hubiera nada que no podría ser o hacer o decir mi personaje, es la manera en la que encuentras esta otra forma de pensar y al final descubrir que no es tan ajena. Lo que sucede es que nos es difícil empatizar con él, ¿no? Porque es como una verdad que nos cachetea, ¿no? Es una verdad que nos cachetea porque finalmente es muy común en nuestra sociedad, ¿no? Sabemos, tenemos un montón de paternidades fallidas, un montón de eso, ¿no? O sea, de hombres que pues, tratan de responder a ciertas estructuras que te quedan grandes o que simplemente no son funcionales, ¿no?
que son imposibles de sostener, y creo que eso es lo que creo que eso es lo que le sucede a este personaje de Pino. Sí, entonces, te decía que a mí me parece que justamente esa es una de las fortalezas de la serie, porque tienes personajes que no son unidimensionales en el sentido de que no son completamente buenos, tampoco son completamente malos, o sea, como lo plantea de hecho la misma serie, pero que además son como circunstancias que los van llevando a hacer lo que hacen, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el caso de Pino me parece un personaje muy interesante porque sí, es un personaje que intenta ser padre de familia, intenta ser proveedor, intenta ser protector, pero no toma las decisiones correctas justamente cuando está tratando de hacer estas funciones, parte por cuestiones económicas, parte por cuestiones sociales, ¿no? Y paradójicamente termina perdiendo lo más valioso, ¿no? Que es la admiración de sus hijos. Ujú. Entonces, yo te preguntaría también eso, ¿no? O sea, eh, justamente hay una cosa que la misma serie plantea que tiene que ver con esto, ¿no? Que al final de cuentas lo que nos vuelve buenos o malos es cómo nos movemos en colectividad, quiénes están a nuestro alrededor, o sea, lo que nos influye ese entorno, o sea, que además sí empata mucho con muchas de las realidades que pues estamos tristemente viviendo ahorita y que además creo que ese es el otro gran acierto, no sé si comparto la opinión, de hablar de un tema que se habla mucho de él, que es el secuestro, pero no desde el punto de vista criminalístico, no desde el punto de vista de victimizar, sino desde un punto de vista de los que se involucran, pues por una cuestión, pues podemos empezar económica, pero que derivan otras cosas y que pues les termina saliendo terriblemente mal, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto de eso. Definitivamente, pues sí, o sea, viene desde las limitaciones que ellos tienen, ¿no? Porque además siempre cuando hablamos de los personajes y las ficciones tratamos de justificarlo, ¿no? Ay, las circunstancias lo orillan y él no es malo. No, sí son. O sea, sí son responsables, ¿no? Pueden ser inocentes, pero también sí son responsables. Y eso es lo que hace que sean tan interesantes estos personajes. O sea, este mundo adulto que es tan oscuro que descubren estos niños, este, que finalmente siempre nos pasa, ¿no? O sea, siempre, porque creo que es como, tenemos a personajes con un montón de batallas no ganadas, los adultos, pero que ya por ser adultos se da por hecho que deberían tener las ganadas y que deberían de tener las respuestas y que deberían de ser responsables, pero no lo pueden ser porque ellos mismos han crecido dentro de con estas mismas limitaciones que no les permiten ser íntegros en sus principios, ¿no? Y en su escala de valores. Entonces, esto les pasa. Sin embargo, a pesar de que haya un cierto grado, digamos, de inocencia, visto desde cierto punto de vista, sí son responsables de lo que están haciendo, saben lo que están haciendo, saben cómo se llama, y en particular Pino lo dice muy claramente, ¿no? Dice, dile como le quieras decir, eso es robarse a un niño, y eso no está bien, ¿no? Después viene justamente, se devela precisamente la miseria humana, que es lo que descubren los niños en sus propios padres, en los adultos que los rodean. Se revela esta miseria humana en donde te justificas de maneras, eh, pues de maneras que no son del todo justas, ¿no? Que más bien está distorsionada, se distorsiona la escala de valores y eso es lo que vemos, en eso consiste la tragedia, ¿no? Y está bien desmenuzarlo, no desde el punto de vista de justificar a quien comete un secuestro, sino, sino hablar precisamente de cómo nosotros como adultos, tratando de jugar nuestro rol social, sea cual sea, el que nos compramos o el que nos impone la sociedad, cómo nosotros podemos sostenernos íntegramente frente a ello, ¿no? Y que eso nos convierte en buenas personas o malas personas, ¿no? Ahora, creo que la serie dialoga bastante bien con nuestro tiempo, y ese es otro de los aciertos, ¿no? Sí, que además fíjate que tan dialoga bien con los tiempos que a mí me encantó un detalle que creo que fue el mundial, que de pronto que la historia ocurra en el 86, cuando el mundial de fútbol y que además el mundial está transversalmente atravesando el relato, ¿no? Los niños están en esta situación y de pronto se preguntan, pues, ¿cómo va el partido, ¿no? De México contra Bulgaria, de cómo va Argentina, ¿no? Entonces, es esa realidad que creo que lo hace empatar muy bien, que además, pues por los tiempos coincide muy bien con lo que acabamos de pasar, ¿no? Entonces, creo que sí es Ajá, hay, algo hay algo que muy le da bonito, o una... sea, de pronto
Sí, hay algo muy bonito. De pronto en lo individual, dadas estas circunstancias, ¿no? Sociales, económicas, donde se encuentran estos personajes, ¿no? Que son campesinos, que son recolectores de café, enfrentando una plaga que ha durado años, lo cual los orilla, ¿no? A una crisis muy difícil. Y ellos vemos personajes, ¿no? Todos los adultos, Pino, Teresa, todos ellos son personajes que no tienen realizaciones personales y sucede, ¿no? Que a través del fútbol se tiene de alguna manera como una realización, aunque no es personal, es una realización colectiva, ¿no? Entonces se da esta euforia, ¿no? Pues como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, bueno, ese es un detalle, pues lindo, ¿no? De la serie, pero justamente no es ahí donde está lo interesante, sino en esto, ¿no? O sea, cómo cuando eres niño, para empezar, no te falta la inteligencia para nombrar las cosas, entenderlas y verlas como son, ¿no? Sabemos estos niños que dicen, parecen fantasmas, no, parecen secuestradores, son secuestradores, secuestraron a un niño. Los niños comprenden todo y a veces los adultos los tratamos como si estuvieran limitados en su inteligencia o en su capacidad de comprender o nombrar las cosas. Vemos eso, ¿no? O sea, la fortaleza, la claridad, la conciencia con la que crecemos como niños, pero que simplemente con el tiempo se va desviando, ¿no? Y es lo que vemos que sucede precisamente en los adultos. Entonces, creo que tanto los adultos como los niños viven, como dije al inicio, ¿no? Esta pérdida de la inocencia, esta pérdida de... Y sin embargo, es ese natural impulso, ¿no? A la libertad, a la vida, a la amistad, lo que hace que estos niños sean heroicos, y enfrenten, ¿no? Enfrenten a sus adultos, orillándolos a decir la verdad. Sí, que además, ahorita que mencionas justo esto, que has resaltado de la pérdida de la inocencia, pues sí es una pérdida de inocencia por partida doble, ¿no? Los niños que se desencantan de conocer quiénes son sus padres realmente o de lo que son capaces, que pues les mata la inocencia en ese sentido de descubrir esto. Y por el otro Ujú. lado, pues lo que pasa, por ejemplo, con Pino, ¿no? De que pues él tiene su círculo de amigos, sus conocidos, la gente con la que ha trabajado, su hermano, por ejemplo, incluso, y de pronto se encuentra que pues que traicionan, mienten, que conspiran incluso a sus espaldas, entonces también creo que hay una pérdida por parte del Total. personaje de darse cuenta. Sí, sí, Entonces, sí, sí es una cosa totalmente. tremenda. Sí, 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 Y totalmente. O eso, sea, por él ejemplo, trata de ser responsable a cada momento, ¿no? Pero pues, no le alcanza, ¿no? O sea, tenemos un personaje fallido. Por eso es que fue complicado, ¿no? Este personaje, porque finalmente es como una cadena de incongruencias en él, ¿no? Todo el tiempo. Eh, y fue interesante porque, pues para eso son los personajes, ¿no? Para cuestionarnos a nosotros mismos como actores, pero para dialogar con el otro desde ahí, ¿no? Qué tan congruentes somos realmente, las personas, ¿no? O sea, andamos por ahí, como con una bandera de que somos íntegros, somos congruentes, hacemos las cosas muy bien, frente al otro y no necesariamente todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que le pasa a este personaje de Pino, ¿no? O sea, lo vemos cómo él se esfuerza, trabaja y lo hace, ¿no? Pero en un momento flaquea, y creo que eso es algo que no nos es ajeno, ¿no? sí, que justo, ¿no? O sea, a mí me parece siempre un poco como una especie de antihéroe trágico, ¿no? Que alguien que Ujú. empieza haciendo lo que cree que es correcto, pero como dices, las cosas no le van saliendo porque en parte peca de ingenuo, porque en parte se mueve más por impulso que por pensarlo, y pues termina siendo una especie de personaje trágico en ese sentido, ¿no? De Totalmente. darse cuenta de todo, ¿no? Entonces creo Y que es eso porque también se deja llevar, ¿no? Pero pues es la conciencia de la infancia que no tiene todavía, este, la capacidad de negar las cosas así, ¿no? O sea, son mucho más conscientes los niños que los adultos en esta serie. Y no es diferente en la realidad, ¿no? O sea, los niños te cuestionan de frente siempre, ¿no? Este, sí, Solo que los adultos tenemos un montón de argucias y estrategias para, no, para acomodar la realidad,
o la verdad a nuestra conveniencia de acuerdo a la situación y de acuerdo al entorno, ¿no? Entonces, por eso también es que esta serie es tan cruda y tan directa y tan ruda, pero a la vez tiene este lado que es muy bello, ¿no? Es como este realismo mágico, toda esta cosa mística, toda esta cosa linda que sucede en el mundo de los niños, y que a pesar de todo eso, no les impide ver la verdad con mucha claridad, ¿no? Ujú. Sí, que además eso es yo creo que muy padre, ¿no? Porque sí tienes la realidad de las cosas que están pasando con los adultos, que además, ahorita que lo mencionabas, justo estos recursos que dices que los adultos usan, por ejemplo, hay una parte donde el personaje le dice a su esposa, ¿no? Pues es que no tenemos que contarles a los niños todo, no necesariamente tenemos que contarles todo lo que hacemos, ¿no? Entonces es una parte también de esa negación, ¿no? Por un lado, de esta cuestión de la realidad que está volviendo a los adultos, y por el otro lado, los niños que están descubriendo esta realidad y le empiezan a interpretar desde sus propios parámetros, ¿no? Que pasamos, como dices, del pensamiento mágico de hay brujas, hay chaneques, hay eso, a sí, o sea, ¿qué más aterrador que eso? Descubrir que son secuestradores y que a un niño que tiene mi edad lo tienen en las condiciones que lo tienen, ¿no? Entonces, creo que así es eso, ¿no? Esa pérdida, como dices, esa pérdida de inocencia y este choque de dos realidades, ¿no? La infantil que intenta, como dices, que es muy vivaz, que intenta construir en una isla, alejado de lo que ellos están haciendo, que ya de entrada saben que está mal, ¿no? Claro, pero los niños siempre se dan cuenta. O sea, a todos los niños les puedes contar cualquier historia, pero ellos se dan cuenta porque están conscientes y están presentes. Y eso es lo bonito de la serie, ¿no? Eso es justamente lo que rescata, o sea, decir, o sea, el valor de la amistad, o sea, que él lo dice al final, ¿no? O sea, al final fueron mis amigos los que me ayudaron a entender el mundo y a enfrentarlo, ¿no? Claro. Y es donde está, digamos, ¿no? La moraleja y el ser fiel a lo que tú estás viendo, ser fiel a la verdad, ¿no? Creo que ahí es donde está el valor del contenido de esta serie, ¿no? Porque finalmente sí es algo que vemos todo el tiempo, o sea, nos acomodamos a la defensiva, nos acomodamos la realidad a nuestra, el relato, ¿no? El discurso, el relato de la realidad lo acomodamos a nuestra conveniencia y a eso es a lo que llamamos, pues justificar, ¿no? Que con este personaje es algo que es imposible, es un personaje que no puedes justificar, es un personaje que descarnado nos dice la verdad, ¿no? Ponemos esa verdad en la pantalla, que es algo que creo que en este tiempo está muy bien seguir desnudando y seguir cuestionando, seguirlo estudiando, seguirlo viendo, porque sí creo que el tema de las paternidades, las masculinidades sigue muy ahí en crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que también hay muchas cosas que, a pesar de que las vivimos día a día, ¿no? De violencias, injusticias, omisiones, ¿no? Por parte de estos roles masculinos de paternidad o de cualquier tipo, generan, ¿no? Y que después se ve reflejado en nuestras calles. Pero hay algo que no estamos diciendo o algo que no estamos viendo con esa claridad. Y creo que este personaje lo hace de una forma muy precisa. Sí, sí, de hecho, me parece que sí tiene esa, como dices, esa precisión y esos atisbos que lo hacen, yo creo que, pues, bueno, complejo, como dices, ¿no? Y difícil de entender Pero no es difícil de entenderlo, es difícil en la medida en la que uno no lo en quiere, cuanto no a sus lo. decisiones. Ajá, claro, pero es difícil, como me decías, ¿no? En la primera pregunta, o sea, sí fue difícil al inicio, porque no es fácil integrar eso, a pesar de que es tan común, pero en el momento en el que lo integras y lo ves con esa claridad, dices, claro, es que Pino es todo lo que está mal, o sea, Pino es esa figura que de una forma tan cotidiana, poco a poco, va cometiendo estas violencias, ¿no? De puertas para adentro en su casa y eso después se sale de control. ¿No? O sea, lo vemos cómo maltrata a su hijo, cómo le dice, a pesar de que es lo que más ama, pero de pronto lo que más amamos es lo que más destruimos, y entonces lo agarra y dice, ya, no, cállate, ¿no? Hasta que tiene que decirle la verdad, ¿no? O sea, es que si tú no te estás quieto, o es que lo que hicimos tu mamá y yo fue cometer un crimen. O sea, el niño te orilla a decir la verdad, ¿no? Y eso es lo que está, pues, ¿no? En el fondo de este drama. Y como el niño, pues, no se deja vencer, ¿no? O sea, al final la verdad no se, por mucho que la cuentes de distintas formas, la verdad nunca va a cambiar. Exacto. No va a cambiar y tampoco se puede ocultar, que además, ahorita que mencionabas, me acordé de su escena, ¿no? Que a mí me impactó mucho, de cuando descubren primero las condiciones en las que está el niño, que la tiene encerrado Félix,
y después, corte A, cuando están batallando, tratando de salvar a Félix, el mismo Pino encierra a Miguel, o sea, toma a su propio hijo y le hace lo mismo. O sea, por otra quieres, pero quiero que lo estoy encerrando y le estoy gritándole que se calle y que se me deje en paz. Entonces sí es como que de pronto hay esos pequeños momentos de autoconciencia que lo hacen, te digo, un personaje súper interesante. Está haciendo lo mismo que está haciendo el niño, ¿no? Entonces, pues es Mm. dificilísimo, es complicado, pero creo que ahí en eso radica precisamente el gran atractivo de Pino y de pues buena parte de los personajes que lo rodean, ¿no? Me refiero a los Sí, sí, adultos en sí, ese sí sentido. fue. También, bueno, los Sí, niños sí, también, sí, ¿eh? sí. Claro, sí, sí fue una interpretación difícil. Yo pienso que ha sido uno de los personajes más difíciles de interpretar precisamente por eso, ¿no? Porque siempre hay algo con lo que empatizamos o algo con lo que de alguna manera acomodamos el balón, ¿no? Nos acomodamos el balón y con este personaje Pino es imposible. Creo que con todos los personajes de esta serie es imposible acomodarte el balón, ¿no? Porque es entrar en ese lugar incómodo de, de la verdad, ¿no? Y de aceptar que nosotros, por mucho que muchas veces pretendemos ser la persona más correcta y más ética, no necesariamente lo somos todo el tiempo, ¿no? Y difícilmente aceptamos eso, difícilmente lo integramos, difícilmente lo decimos, y difícilmente decimos que a veces las personas que más amamos y que nos rodean, también cometen esos errores, ¿no? Hubo otra entrevista donde me preguntaban, ¿no? ¿Y en quién te inspiraste o en qué te inspiraste? Solamente hay que mirar alrededor, ¿no? O sea, en la propia familia hay figuras así, ¿no? Alrededor las tenemos, o sea, tenemos cuñados, tenemos, ¿no? Nuestras amigas tienen esposos de los que se divorciaron y son, deudores alimenticios, un montón de cosas, ¿no? Y que violentan a sus hijos, de muchas formas desde esa posición, en una competencia con la mujer, qué sé yo, ¿no? O sea, todo este tipo de situaciones que vivimos día a día en la sociedad. Creo que Pino es el representante de todo eso que está mal en los adultos que de alguna manera toman decisiones desde cierta inconsciencia, desde sus limitaciones, desde su falta de integridad y que van poco a poco destruyendo la maravilla que hay del impulso vital y hacia la verdad de los niños, ¿no? Porque los niños siempre, 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 siempre descubren y dicen y te fuerzan a decir la verdad. Y eso es lo que enerva de pronto a los adultos, con los niños, ¿no? Y es lo que vemos en esta serie, ¿no? Pero ellos salen adelante y son pequeños héroes, que nos hablan de lo más puro de la naturaleza humana. Claro, claro. Y además que sí, o sea, como dices, llegan a ser inquisitivos, ¿no? O sea, de que ya de plano un niño escocia te puede tirar una pregunta. Y pregunta, tú ya tienes, como dices, tu castillo de cartas bien armado, y con una preguntita te le hace así, y pum, para Sí, y abajo, te ¿no? O derrumba sea, toda. Claro, claro, te derrumba y es donde se dan un montón de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, No tengo miedo es una serie que pues quiere hablar de eso, ¿no? Por un lado, es sobre todo, ¿no? El mundo, cómo es el mundo cuando eres niño, ¿no? Y donde eso, como lo acabo de decir, ¿no? Lo más bello de la pureza de la naturaleza humana está ahí intacto y cómo al entrar en conflicto con el mundo pues con este sistema que se ha creado y se ha recreado, que es un sistema pues fallido de profundas desigualdades, eso se corrompe, ¿no? Y es lo que vemos suceder en los adultos. Creo que estos adultos son niños, simplemente son niños que tienen más edad, este, que con un montón de batallas no ganadas o no enfrentadas, pero que se ven obligados, ¿no? Como tantos adultos, se ven obligados a insertarse, ¿no? En este sistema y cumplir un rol que no necesariamente tienes las herramientas, la conciencia, la entereza, el temple, el carácter para enfrentarlo, ¿no? Y eso es lo que vemos, pero se da por hecho. Hay muchas cosas que se dan por hecho cuando se llega a la edad adulta y te insertas en este sistema, ¿no? En el que estamos todos. Hay muchas cosas que se dan por hecho y no necesariamente. No necesariamente tenemos todas las respuestas o no necesariamente tenemos la capacidad de hacerlo y ahí es donde nos empezamos a corromper y a embrollar entre todos, ¿no? te agradezco muchísimo la respuesta. Ya nada más para terminar rápidamente, ahorita ya que, bueno, ahorita pues No Tengo Miedo le está yendo muy bien. Estaba yo checando que es ahorita número uno en Netflix, entonces imagínate, o sea,
qué bueno que le estén tan bien. Y ya nomás para cerrar, te preguntaría así rápidamente, de una vez que termine pues todo lo que está ahorita con No Tengo Miedo, ¿qué estás trabajando ahorita? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué nos podemos esperar de tus próximos pasos en tu carrera? Nada, seguimos haciendo, ahorita estamos haciendo cine, ahorita estoy en un proyecto bastante grande que naturalmente, como ya sabes, no puedo decir ninguna información, ¿no? Simplemente, bueno, estamos haciendo cine, seguimos también, ¿no? Sigue por ahí, se abrió la puerta, ¿no? De que de pronto empieza a haber más cine de acción también. Y voy a estrenar pronto una película que se llama Eterno Retorno, de un director, es ópera prima de un director italiano que tiene muchos años viviendo aquí en México, que se llama Eterno Retorno, es acerca de un pueblo donde hay nahuales, y chamanes se trata acerca de, como del rescate de la tradición de un pueblo, de una forma un poco fantástica. Eso está por estrenarse en los siguientes meses, hasta donde yo sé, aunque no tengo la fecha exacta. Y bueno, por lo pronto ahorita estamos con No Tengo Miedo y acaba de estrenar en Estados Unidos Without Blood, una película que hicimos hace varios años con Angelina Jolie, que estrenó el año pasado en Europa, ahora estrenó en Estados Unidos y pues esperamos que pronto, que pronto venga a México. Muy bien. Pues Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus respuestas y la charla muy rica que tuvimos precisamente con No Tengo Miedo. Le deseamos que siga teniendo este éxito y también a ti te deseamos pues, lo mejor con estos proyectos, con esta película que mencionas de Angelina, con la que trabajamos también y con el que no nos puedes contar todavía. Pero es que además eso falta, o sea, ahorita apenas estamos filmando, o sea, ya sabes, ¿no? Ya en su momento podremos platicar. Pero bueno, hay proyectos muy bonitos, cocinándose y pues estamos muy contentos de que la carrera ahí va avanzando. Y pues la verdad yo me siento muy honrado de poder hacer este, personajes complejos, personajes expresivos y personajes tan diferentes, ¿no? En mi carrera, poder seguir explorando sobre la condición humana a través de la pantalla en diálogo con la sociedad es el mayor privilegio que puedo vivir. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Me dio un gusto saludarte por acá y nos Igualmente, estaremos Javier, viendo en las muchas siguientes. gracias. Muchas Hecho, gracias. un Luis, abrazo, muchísimas gracias. Hasta gracias. luego. Un abrazote para ti también.